Y me voy a comunicar en estos momentos con Susan Bueno, profesora titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigadora del Instituto Milenio en Inmunología y también Inmunoterapia desde Chile. Un gusto tenerla. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carmen. ¿Cuál es el último balance sobre esto y cómo entender lo que viene pasando en el país vecino? Bueno, uno de los aspectos muy importantes que tenemos que considerar es que este incremento del número de casos de virus respiratorio, que es muy importante mencionar que en nuestro país se ha adelantado este pic epidémico, generalmente siempre ocurre en los meses invernales, pero aproximadamente terminando mayo, iniciando junio, empezaba a subir la curva de virus respiratorios. Hoy en día hemos visto un adelantamiento de esta curva, de este brote epidémico, y esto es parte, lamentablemente, de una de las secuelas, podríamos decir, de la pandemia de coronavirus. Recordemos que los últimos 3 años en donde estuvimos con este virus, el SARS-CoV-2, con una circulación muy enorme, se redujo significativamente la cantidad de casos de virus respiratorios con los virus respiratorios clásicos, entre ellos el sincicial, el influenza, y esto sumado a las medidas de contención de coronavirus, que fueron el aislamiento, el uso de mascarilla estricto, las cuarentenas, etcétera, hizo que la población estuviera menos expuesta a estos virus respiratorios y, por supuesto, los niños pequeños, que hoy en día son los más susceptibles. Hay una mayor cantidad de niños que son susceptibles a este virus y, por lo tanto, era esperable de que se produjera este brote tan importante. Lo que es complicado en términos de clima en Chile es que están empezando ya claramente los meses fríos, los días fríos, una reducida calidad del aire, menor ventilación, sobre todo en la capital, en Santiago, lo que hace justamente que esta situación sea más crítica aún. Es muy importante lo que usted dice. Ahora, en cuanto a los niños pequeños y a los menores, ¿se ha encontrado un patrón, por ejemplo, de a quienes está más afectando? ¿Hay enfermedades preexistentes? ¿Hay situaciones particulares en estos niños? En general, considerando el virus respiratorio sincicial, que Sí. es uno de los virus respiratorios que actualmente no existen vacunas de uso para niños pequeños. Recientemente se aprobó vacunas para adultos mayores en Estados Unidos, pero aún estas vacunas no están disponibles para la población mundial. Estos virus en general afectan, en el caso de los niños pequeños, a niños generalmente menores de 3 años y con mayor severidad a los niños prematuros. Afecta principalmente las vías respiratorias, produciendo insuficiencia respiratoria, casos de bronquiolitis y neumonía, que en los niños pequeños, por supuesto, es muy grave, sobre todo a los más pequeños, y en el adulto mayor también puede generar casos muy severos de neumonía. Por lo tanto, a estas poblaciones son las que hay que tener con mayor resguardo, idealmente en esta época que tenemos estos brotes de virus respiratorios aisladas, uso de mascarilla y todas las medidas que conocimos para prevenir el contagio con coronavirus. Ahora, lo que usted dice se transmite de la es misma manera. importante, no hay vacuna, no hay vacuna. Entonces aquí las medidas de prevención van a ser fundamentales, ¿no? Las que estuvimos también en el COVID-19 durante la pandemia. ¿Cómo usted ve el avance o las disposiciones que ha tomado el gobierno de Chile para tratar de frenar esto? Y sobre todo, ¿se están haciendo esfuerzos para tener más camas habilitadas para más niños, sobre todo en UCI? Por supuesto, considerando que hoy en día tenemos una ocupación de cerca del 92% a nivel global en la red de salud integrada en nuestro país de ocupación de camas UCI pediátricas, se están haciendo esfuerzos importantes para reconvertir camas y disponibilizar más camas para críticas para niños pediátricos. Y yo creo que uno de los aspectos también que es importante y que se tiene que reforzar muy fuertemente es que, si bien para virus sincicial no existe vacuna, sí existen vacunas para otros virus, como por ejemplo influenza y SARS-CoV-2. Por lo tanto, hay que incentivar mucho a la población que pueda vacunarse y que no lo haya hecho, que lo haga, porque cada caso que se puede prevenir de virus respiratorios es importante para dejar espacio para aquellos niños que están afectados por este virus, que actualmente no tiene vacuna y que desarrollan las enfermedades más severas. Así que el Ministerio de Salud en Chile está haciendo un esfuerzo en incrementar el número de cámaras críticas para estar disponibles, reconvirtiendo camas de adultos para pediátricos,
y por supuesto también es muy importante que se refuercen todas las campañas de vacunación que son muy intensas en nuestro país, pero por supuesto después de una pandemia de coronavirus en donde hemos recibido ya prácticamente 4 refuerzos con vacunas contra coronavirus, hay lo que se denomina la fatiga en la población por el uso de vacunas y es importante seguir reforzándolo para que esto no se debilite, porque Ahora, es uno de los aspectos importantes a considerar para mantener a la población protegida. claro, Susan, a mí me gustaría tener en claro, por ejemplo, en los ámbitos de lo público y lo privado, ¿no? En cuanto a las camas pediátricas, si podría darnos un balance real. Tengo entendido que hasta la última actualización que teníamos a la mano, el 94% de las camas, ¿no?, ya están ocupadas, entonces definitivamente es una cifra muy alta y preocupante. Correcto. Pero ¿de qué forma también puede haber esa alianza con lo privado para poder de una u otra forma cooperar con las personas que necesitan y también no tienen los recursos? Por supuesto, y uno de los aspectos importantes que ocurre en Chile es que justamente esta disponibilidad o esta red de salud integrada colabora fuertemente también entre lo público y lo privado, sobre todo en situaciones de emergencias sanitarias como la que tenemos hoy en día con los virus respiratorios que están circulando fuertemente hoy en día y también como ocurrió con la pandemia del coronavirus. Pero uno de los aspectos que yo creo que también es sumamente importante considerar que Chile es un país bastante de gran longitud, entonces las disponibilidades de camas son bastante distintas entre diferentes regiones. Hay regiones claramente que están mucho más afectadas que otras y también en ese sentido el Ministerio de Salud y nuestro gobierno tiene que hacer y hace un esfuerzo importante para poder trasladar a los pacientes desde regiones en donde la ocupación está ya al máximo, claro, a aquellas regiones en donde la disponibilidad de camas es mucho mayor. Y por eso ejemplo, es algo que ¿qué región también en estos momentos, Susan? ¿Qué región es la más vulnerable, la más crítica? En general, las que actualmente están siendo más afectadas, por supuesto, la región metropolitana, pero también las regiones del sur, por ejemplo, Biobío, a nivel de quinta región también, Valparaíso, son regiones que están siendo sumamente afectadas y justamente coincide con las que están más al sur, en donde las temperaturas son más bajas y se produce la mayor, y partieron, de hecho, más temprano que otras ciudades, como por ejemplo Santiago o ciudades más al norte, en donde la temperatura es mucho más elevada. Así que hay que tener una visión integral de lo que está pasando en cada una de las regiones, claro, la ocupación en las diferentes zonas y tener la disponibilidad de traslado de los pacientes. Ahora, te pregunto esto porque los planes de contingencia son muy importantes, sobre todo en escenarios ya sea de salud, también de fenómenos climáticos. En Chile existe, por ejemplo, un protocolo de emergencia ante estas situaciones, por ejemplo, una dirección donde puedan ellos implementar masivamente. Por ejemplo, aquí en el dengue, te comento, Susan, nosotros en el norte del Perú estamos viviendo una situación muy crítica. Al parecer la previsión no ha sido la más adecuada. En cuanto a Chile, en cuanto a esta problemática de este virus respiratorio, ¿ustedes la reacción ha sido inmediata? ¿Realmente ha llegado a todas las personas que lo necesitan, sobre todo padres de familia en su desesperación buscando una cama para sus niños? Claro, de todas maneras ha sido un esfuerzo que se han ido tomando medidas, pero sin embargo ha sido un brote que realmente se ha adelantado más de lo que se esperaba. Ajá. Y con un número de casos que es mucho más alto de lo que realmente se esperaba, aún conociendo de que por el efecto de la pandemia iba a venir un invierno muy, muy fuerte. De hecho, se tomaron medidas para adelantar hace bastante tiempo las vacaciones de invierno para poder mantener más aislados a los niños. Aún así, el brote se adelantó mucho más de lo que se esperaba y esto ha significado justamente que hay familias que no han podido tener el acceso, que han tenido que esperar y muchas veces ocurre en los servicios de atención pública que se tienen que esperar bastantes horas para que se les pueda atender o rederivar a los pacientes. Por lo tanto, hoy en día se está haciendo un gran esfuerzo para poder reconvertir las camas y obviamente habilitar lugares que normalmente son para pacientes crónicos o, por ejemplo, cirugías programadas o camas de adultos para poder reconvertirlas rápidamente. Pero claramente ha sido una situación que ha sido muy compleja, que se ha adelantado, que ha, superado las expectativas de lo que realmente se anticipaba y ha generado estrés en el sistema de salud, sin duda. Ahora, Susan, por último, preguntarte acerca también, si bien la reacción del gobierno parece que es la más oportuna o también en el camino se están haciendo modificaciones para poder ayudar a todos, absolutamente a todos. Bueno, ¿qué pasa con, por ejemplo, algunos padres de familia
que necesitan una atención primaria. ¿Y por qué te comento esto? ¿Por qué te pregunto esto? Porque el COVID-19 nos desnudó el sistema de salud en todos los países. Prácticamente mostró lo que realmente éramos, ¿no? Y aquí en el Perú la atención primaria nos dejó terriblemente mal parados. En Chile, la atención primaria, cuando, por ejemplo, un padre de familia tiene a su hijo, a su menor, ¿no?, con algunos problemas que son precisamente este virus, la atención primaria en Chile es la adecuada, es la oportuna. Digamos que ustedes tienen ese flanco bien cubierto para no pasar a las camas. O sea, ¿hasta qué punto también es necesario estas camas pediátricas y hasta qué punto puede ser simplemente la atención primaria lo más fundamental para atacar esta enfermedad en estos menores de edad? No, sin duda la atención primaria es uno de los pilares sumamente importantes a nivel de salud pública y justamente a nivel debido a que año a año, previo a la pandemia de COVID-19, se producían consistentemente estos pics de infecciones respiratorias a nivel de los meses invernales y los meses más fríos, que se sobresaturan definitivamente las urgencias. Se han habilitado lo que se denominan las salas SARS, que son de atención primaria de infecciones respiratorias, pero sin duda nunca son suficientes para atender a toda la población, ni menos aún cuando se producen brotes tan severos como el que está ocurriendo hoy en día en nuestro país, en donde tenemos una cantidad de niños principalmente susceptibles a estos virus y con una circulación tan adelantada. De hecho, en nuestro país uno de los principales virus que está circulando es el sincicial para los niños pequeños y adultos mayores, pero también influenza. Y también es un virus que se adelantó y está sumando a otros 3 o 4 virus respiratorios que son prevalentes y que complejizan la situación de salud. Y por supuesto la atención primaria se ha reforzado, pero en general hay mucho tiempo de espera, hay aglomeraciones y esto significa que hay estrés en el sistema de salud y que necesita medidas de emergencia y de situaciones sanitarias de emergencia para poder abordar esta situación. Siempre se hace poca la preparación en este tipo de infecciones y brotes respiratorios. Susan, por último, preguntarte acerca de las recomendaciones para todos nuestros televidentes que están viendo en estos momentos. Tú has nombrado las vacunas, la influenza y también SARS-CoV-19. La importancia de tener también todas nuestras vacunas al día. De todas maneras, insisto, de que si bien los virus respiratorios, sobre todo el sincicial, es un virus que actualmente no tenemos una vacuna que podemos aplicar masivamente a los niños, la reducción de enfermedades causadas por otros virus respiratorios, y de hecho influenza también afecta muy importantemente a niños pequeños, y hay vacunas disponibles, y de hecho en países como Chile tenemos estas campañas de vacunación que son dirigidas de manera gratuita a públicos objetivos para recibir estas vacunas. Personas que no la hayan recibido, recibir esta vacuna y lo más importante también, uso de mascarilla sobre nariz y boca en lugares que están con alta densidad de personas, ventilar los espacios cerrados, en el transporte público, por ejemplo, en las salas de clase, usar mascarilla, el lavado de manos y como también mencionaba la ministra en la nota, a los niños pequeños y los adultos mayores también que son más susceptibles en esta época, tratar de tenerlos aislados, no en contacto con personas que están sufriendo infecciones respiratorias. Nosotros los adultos, como usted, como yo, podemos infectarnos también de estos virus, pero vamos a desarrollar síntomas como un resfrío común, pero podemos estar transmitiendo a otras personas mucho más susceptibles y por lo tanto la responsabilidad individual aquí es muy importante. Muchas gracias, ha sido muy clara su intervención, de verdad, y sobre todo ha quedado también esa situación que está viviendo en estos momentos Chile, ¿no? Y que también nos llama a la reflexión a todos los peruanos, incluso los países cercanos, porque evidentemente los virus también actúan y de forma súper rápida. Entonces las medidas de prevención que tuvimos durante el COVID-19, aplicarlas, sobre todo en este momento tan frío que se vive en Chile. Muchas gracias a Susan Bueno, profesora titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también investigadora del Instituto Milenio. Muchas gracias, muy buenas tardes.